porque vamos a ir al tiro a compartir pantalla para resolver los ejercicios que habían quedado pendientes ayer. No que habían quedado pendientes, sino que más bien yo les había dejado como ejercicio. Bien, si lo hicieron como ejercicio, súper. Si es que no, no se preocupen porque ahora vamos a tener la oportunidad de revisarlos. Entonces, les recuerdo, en la clase de ayer habíamos visto la propiedad que nos faltaba de los logaritmos, que es una propiedad muy útil, muy interesante y muy entretenida a mi gusto de desarrollar, que se llama cambio de base. El cambio de base lo que permite hacer es expresar un logaritmo en una base cualquiera, como por ejemplo este que está en base A, o en números concretos en base 4, como este de acá, expresarlo como división de dos logaritmos en otra base cualquiera. No necesariamente otra puede ser la misma, pero ustedes pueden darse cuenta que eso no lleva a ningún lado, se quedan en el mismo resultado, que normalmente puede ser más útil para calcular, encontrar el valor del logaritmo, como lo que vamos a ver ahora en los ejercicios que habían quedado planteados. Si alguien desarrolló esos ejercicios, por favor que lo diga en el chat y que cuente cómo lo desarrolló, o que me mande una foto al correo, o que comparta su cámara y ponga el desarrollo de los ejercicios. Recuerden que estos fueron los tres que quedaron, que se desarrollan de la misma manera en que hicimos este de acá, que es lo que vamos a repasar ahora antes de saltar a hacer los ejercicios que habían quedado pendientes. Yo los hice ya, así que tengo que transcribirlos solamente. ¿En qué se basa este tipo de ejercicios? Ustedes les van a dar los valores de logaritmo de números primos en alguna base. En este caso, estos son todos logaritmos en base 10. Y teniendo eso, pueden calcular el logaritmo de cualquier número en cualquier base, siempre y cuando esos números, el argumento y la base, cumplan con las reglas usuales de los logaritmos. O sea, que la base sea mayor que 0 y distinta de 1, y que el argumento también sea mayor que 0. Y ahora vamos a ver entonces cómo es que se puede aplicar para calcular los valores de estos logaritmos. Pero el procedimiento es usar el cambio de base para dejar expresado el logaritmo que tenemos como división de dos logaritmos con una base en común. En este caso, el 600 y el 40 pasan a ser logaritmos en base 10. Ambos números los escribimos como multiplicación de factores primos, como lo hicimos cuando estábamos viendo la simplificación de logaritmos. Desarrollamos esos logaritmos usando las propiedades hasta que llegamos a un punto en que está expresado la fracción como una multiplicación y suma o resta de logaritmos de los que nos daban ya. En este caso tenemos logaritmo 2, logaritmo 3, logaritmo 5, y eso ya nos lo daban. Así que en este paso solo nos queda reemplazar valor del logaritmo 2, el que está en el enunciado, logaritmo 3, el que está en el enunciado, así, y luego hacer los cálculos pertinentes para llegar a una fracción y luego dividir. Bien, ustedes se podrán preguntar cuándo puedo usar calculadora en este punto del ejercicio. La idea es que, perdón, intenten desarrollar esto todo sin calculadora, a lo más que lo hagan en este punto de acá, porque la división con decimales va a ser lo más complicado en general, pero si lo dejan expresado como fracción, no debería haber ningún problema. Bien, entonces vamos a lanzarnos al tiro a los tres ejercicios que había dejado propuestos ayer para ver si es que los desarrollaron bien. ¿Ok? Antes de eso, entonces, dudas que tengan para aclarar conceptos y ver si es que pueden ir desarrollándolos en paralelo a cuando los vayamos escribiendo. Bien, porque recuerden que esa es la idea justamente de desarrollar estos ejercicios así. Reconozco que tenemos tiempo limitado, así que no les puedo dar el mismo tiempo que les daría en clases para que desarrollen sus ejercicios, pero la idea es que los vayan desarrollando más o menos en paralelo a como yo los voy haciendo. Bien, si no tienen dudas, entonces espero que lo estén desarrollando en paralelo, o que al menos pongan atención a esto, y de todas maneras, como les he dicho un montón de veces, si es que siguen teniendo dudas después de esto, vayan a ver la clase nuevamente, dejen una pregunta en los comentarios de YouTube o me mandan un correo. Bien, entonces vamos a ver estos ejercicios en orden, partiendo con el logaritmo en base 8 de 128. Y ahí tenemos la respuesta automáticamente, 2,3 periódico o 7 tercios. Vamos a corroborar que eso sea cierto.
Bien, entonces vamos a saltarnos un par de espacios y vamos a escribir nuestro entorno matemático. Entonces vamos a tener logaritmo en base 8 de 128. Y como nos están diciendo en el enunciado, usa los logaritmos en base 10 del ejercicio anterior, lo que vamos a hacer en todos estos ejercicios es hacer el cambio de base y pasar los logaritmos a base 10. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a hacer una fracción que en el numerador tenga el logaritmo de 128 y en el denominador tenga el logaritmo de 8. Veamos cómo se ve eso. Bien, entonces aquí lo único que hicimos fue aplicar la propiedad de cambio de base, y recuerden que eso separaba el logaritmo en una fracción de 2, en donde en el numerador iba el argumento del logaritmo original, el logaritmo del argumento original, y en el denominador iba el logaritmo de la base original. Y aquí, como les dije, hemos escogido base 10, que si ustedes lo recuerdan, es la que no aparece en el logaritmo. Cuando dice solamente log, es base 10. ¿Qué podemos hacer desde acá? Revisemos el desarrollo del ejercicio anterior. Una vez que teníamos eso, expresamos los argumentos, tanto del numerador y el del denominador, como multiplicación de factores primos. Y en este caso la multiplicación de factores primos es bien fome. Vamos a tener fracción entonces, y el logaritmo de arriba va a ser de 2 elevado a 7, y el logaritmo de abajo va a ser de 2 elevado a 3. Si ustedes hacen el cálculo, entonces se darán cuenta que 128 es 2 elevado a 7 y 8 es 2 elevado a 3. Recuerden que eso lo hacíamos con nuestra tabla de división de factores primos. Deme un momento. Bien, una vez que está desarrollada la expresión del número en factores primos, lo que pasamos a hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. Si hay alguna multiplicación, la separamos, como en este caso, la multiplicación de 2 al cubo por 3 por 5 se separa en 3 logaritmos separados, la suma de 3 logaritmos. En este caso, perdón, en este caso tenemos no multiplicaciones explícitamente, sino que tenemos potencia. Y eso se expande, como hemos visto muchas veces, haciendo que el exponente de la potencia pase enfrente del logaritmo. Entonces esto se transforma en 7 veces el logaritmo de 2, y el denominador se transforma en 3 veces el logaritmo de 2. Nos quedamos entonces con una fracción que tiene algo en común en el numerador y en el denominador. Tanto el numerador como el denominador tienen un logaritmo de 2 metido ahí. Logaritmo de 2, logaritmo de 2. Así que lo que podemos hacer es simplificar por eso, tal como si estuviéramos multiplicando por 2. Perdón. En el numerador y en el denominador podemos simplificar por este logaritmo de 2. Y así entonces vamos a obtener el resultado que ya estaba escrito arriba, que era el resultado que era el 7 tercios o 2,3 periódico. Que se obtiene entonces el último paso, el paso de la penúltima línea a la última línea, dividiendo por logaritmo de 2, y la última igualdad, o sea, la igualdad de la última línea, se obtiene porque dividimos el 7 en 3. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Déjenlas en el chat o levanten la mano y yo les puedo activar el audio. Entonces, de la misma manera ustedes pueden desarrollar los otros dos ejercicios que estaban acá, con un poco más de triquiñuelas matemáticas, un poco más de pasos, porque no en todos los casos va a ser así de sencillo. Pasa algo curioso con este primer ejercicio, porque si se fijan, ambos logaritmos son potencias de 2, entonces hay una manera alternativa
de resolverlo, que lo voy a escribir acá. Que a medida que ustedes vayan desarrollando habilidades matemáticas, en particular las de esta materia, ustedes pueden darse cuenta que pueden hacer el cambio de base con otra base. Les voy a mostrar ahora cómo sería eso. Entonces teníamos el logaritmo en base 8 de 128 y lo que vamos a hacer es expresarlo, hacer el cambio de base, pero no a base 10, sino que a base 2. Lo voy a mostrar acá. A ver, vamos a ver qué sale en el chat. ¿Qué pasa con el 2 y el 3 en el penúltimo paso? ¿Qué pasa con el 2 y el 3 en el penúltimo paso? Acá, con el 2 y 2. Como hay logaritmo de 2 arriba y logaritmo de 2 abajo, se simplifican. Como si tú estuvieras simplificando una X o un número cualquiera. Al tener el mismo factor en el numerador y en el denominador se simplifican, porque es una fracción. Javiera pregunta, profe, ¿por qué pasó los números del segundo paso a potencia y no a descomposición de factores primos? Muy buena pregunta. Porque esta es la descomposición en factores primos de estos números. Vamos a ver nuestra paginita de factores. Ahí está. Si ustedes se fijan, la descomposición de estos números, del 128 por ejemplo, es 2 elevado a 7. Y esos son los factores primos, no siempre van a estar mezclados 3, 5 y algo así. Eso pasa porque algunos ejemplos yo los hago con números no muy bien pensados, entre comillas, y salen números mezclados. Pero en este caso, el ejercicio estaba hecho para que saliera de esta manera. El 128, el 8, su descomposición en factores primos solamente incluye 2. Bien, Tomás Valencia dice, ¿por qué ahí sí se puede simplificar y el anterior, la de ayer, no? Vamos a ver la de ayer. Porque aquí no tenías un factor en común en todos los logaritmos de acá. Si todos estos, por ejemplo, fueran logaritmos de 3 y también los de abajo, ahí sí podría simplificarse. Pero aquí como tienes una suma y la suma está metida como numerador y denominador de una fracción, si intentara simplificar te quedarían cosas muy raras y no muy matemáticamente correctas. Imagínate esto con letras. Si esto fuera X, Y, Z, y esto fuera X y Z, no podría simplificar por X, por ejemplo, porque no tienes todos los factores comunes X en el numerador y en el denominador. Un momento, por favor. Bien. Espero que eso haya entonces resuelto sus dudas. Entonces, la manera alternativa que yo tenía de contarles que se resuelve este ejercicio es, nada que ver 28, es haciendo el cambio de base, pero a otra base, no necesariamente a base 10. Si ustedes se fijan aquí, como les dije, el 128 y el 8 ambos son potencias de 2, así que podríamos pasar ambos a logaritmo en base 2. Y aquí usamos entonces el hecho de que son potencias de 2, porque ¿a qué número tenemos que elevar el 2 para llegar a 128? Ya lo vimos arriba, a 7. Lo voy a dejar explícito. Y de la misma manera, ¿a qué número tenemos que elevar el 2 para que nos dé 8? A 3. Y por lo tanto, usando la mera función, o la mera definición del logaritmo, podemos determinar que el logaritmo en base 2 de 128 es 7 y el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Aquí hay varias maneras también de que podrían haberlo hecho sin usar la definición explícita del logaritmo. Ustedes pasan el exponente, al igual que en este paso de acá, adelante del logaritmo, y ustedes saben que el logaritmo de un número, o el logaritmo en base de un número del mismo número, es igual a 1. Y así se simplifican y queda 7 tercios. Ambas maneras igual de válidas, y si ustedes encuentran que esto se puede hacer en algún ejercicio, lo pueden hacer sin problemas. Ahí ustedes eligen cuál les resulta más fácil para ejercicios de este tipo. Solamente válida, esto voy a poner acá, solamente válida cuando la base y el argumento son potencias del mismo número. En este caso son potencias de 2.
Bien, en este caso son potencias de 2, así que se hace cambio de base con justamente base 2. Y obviamente aquí falta el paso de dividir 7 en 3, pero dado que está arriba, no considero necesario repetirlo. Vamos entonces a ver el siguiente. Vamos a saltarnos una línea para pasar a la siguiente hoja y tener todo el espacio disponible para resolver este. Ahí sí. Entonces, al igual que antes, lo que hacemos es separar el logaritmo que nos está dando el ejercicio, en este caso el logaritmo en base de 30 de 75, en dos logaritmos, ambos en base 10, en este caso sí, porque 75 y 30 no son ambos potencias de un mismo número. Logaritmo de 75 dividido en logaritmo de 30. Tal como les dije antes, si ustedes tienen una calculadora que puede calcular los logaritmos en base 10, se pueden dar cuenta que esa igualdad es válida, teniendo en cuenta que el logaritmo en base 30 de 75 tiene este valor que lo encontramos ayer con la calculadora en internet. Bien, queda como tarea para ustedes darse cuenta o calcular en realidad que estos números tienen la siguiente factorización en factores primos. Que 75 es 3 por 5 al cuadrado y que 30 es 2 por 3 por 5. Y fíjense que aquí ustedes podrían casi que simplificar el 3 y el 5 del numerador y el denominador, pero eso le llevaría a resultados completamente horribles, erróneos, y por favor nunca lo hagan, ¿bien? No traten esto como si fuera una fracción de los números, es una fracción de los logaritmos, y los logaritmos operan de manera distinta, y eso es justamente lo que estamos aprendiendo. Bien, entonces ahora podemos pasar esto a suma de logaritmos en el numerador y en el denominador, tal como lo hicimos acá. Teníamos multiplicaciones y potencias dentro y separábamos primero las multiplicaciones en sumas. Por lo tanto, el logaritmo de la multiplicación de arriba va a ser el logaritmo de 3 más el logaritmo de 5 al cuadrado, y en el denominador vamos a tener el logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Lo único que falta entonces es pasar esta potencia a multiplicación. Entonces tenemos logaritmo de 3 más 2 veces logaritmo de 3 más 2 veces logaritmo de 5, y en el denominador logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 5. En este punto es entonces donde ustedes pueden reemplazar los valores que nos daba el enunciado. Bien, los valores que nos daba el enunciado los vamos a ir a ver arriba. Logaritmo de 2 es 0,301, logaritmo de 3 es 0,477 y logaritmo de 5 es 0,699. ¿Seré capaz de acordarme de todos esos valores? Difícil. En el numerador y en el denominador tenemos 3. Podría haberlos copiado en el chat, pero esto es bueno como ejercicio para la memoria. Bien, una vez que están ahí, sacan su teléfono, calculadora, lo que sea que ustedes quieran usar para calcular. El día de hoy estoy usando mi teléfono y vemos. Numerador, vamos a tener 0.477 más 2 por 0.699, eso me da 1.477.
875. Mientras que en el denominador vamos a tener 0.301 más 0.477 más 0.699, y eso es 1.477. ¿Cómo van hasta el momento? Dejen un comentario en el chat si es que van bien. Y en este momento lo único que falta es dividir. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y esperemos que lleguemos a la misma respuesta que teníamos antes. 7. Y eso es 1.269. Y efectivamente es la misma respuesta que teníamos antes que habíamos encontrado en la página de internet. Excelente, muy bien. Estamos haciendo las cosas bien. Si ustedes están entendiendo, también están haciendo las cosas bien. Si no están entendiendo, no se preocupen, también es muy probable que estén haciendo las cosas bien y que les tome un poco más de trabajo entenderlo, pero no se preocupen, van a llegar ahí. Confío en ustedes que pueden entender esto. ¿Bien? Así entonces es como resolvemos uno de estos ejercicios que es de dificultad media, digamos. Bien, los de este caso son los fáciles de este tipo de ejercicios porque tenemos logaritmos que al final se van a simplificar y el resultado va a quedar expresado como fracción. Estos son logaritmos que no son, no se pueden expresar los números como potencias de una misma base en común, así que vamos a tener que hacer un poco más de ejercicio. Y finalmente tenemos estos que van a tomar harta pega y me gustaría que aquí sí se concentraran mucho si es que no se estaban concentrando tanto antes. Bien, antes de continuar a esto vamos a recibir algunas preguntas. Les dejo un par de minutos para que dejen la pregunta en el chat. Yo por mientras voy a revisar mi resolución de este ejercicio. Esto es. Bien, jóvenes, recuerden que si es que no tienen dudas, los profes asumimos que está todo bien, no hay ningún problema y simplemente avanzamos. Así que aprovechen de preguntar ahora, pero como les dije, si es que no sienten la confianza para preguntar al tiro, no hay problema en que pregunten después. Esto queda grabado, pueden preguntar en el comentario de YouTube o me mandan un correo. O quizás también se están preguntando ustedes de manera privada, lo que es completamente válido. Entonces, vamos a enfrentar el terrible ejercicio final. Que he puesto acá. Tenemos logaritmo en base de 0,08 de 1.25. Lo escribimos como división de dos logaritmos en base 10. Logaritmo de 1.25 y logaritmo de 0.08. Y ese va a ser nuestro punto de partida. ¿Qué ocurre cuando tenemos números decimales? Como lo hicimos antes también en un momento. En este caso, el logaritmo de un número decimal es más útil pasarlo a fracción. ¿Por qué? Porque la fracción se puede interpretar como una división y las divisiones son restas de logaritmos. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Ambos números decimales que tenemos acá los vamos a pasar a fracción. ¿Y cómo hacemos eso? Contamos cuántos decimales tienen, porque son decimales finitos. Esto va a ser el logaritmo de una fracción de 125 dividido en 100. Y el de abajo va a ser el logaritmo de otra fracción de 8 dividido en 100. Aquí ustedes pueden, si es que quieren, simplificar las fracciones.
Yo no lo voy a hacer por un motivo bien particular, porque como esto está dividido en 100, 100 es una potencia de 10, así que va a ser algo interesante cuando separemos la división del logaritmo. Porque como ustedes recuerdan, y tal como lo hicimos acá, cuando tenemos logaritmo de una división, por ejemplo esto, 3 partido en 2000, se separa en una resta de dos logaritmos. Entonces aquí tenemos logaritmo de 125 partido en 100. Así que eso va a ser el logaritmo de 125 menos el logaritmo de 100, mientras que el de abajo va a ser logaritmo de 8 menos logaritmo de 100. Isaac Ackerman tiene una pregunta. Dice, profe, ¿cómo llega a... no puedo mover esto. Ahí sí. Profe, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegué a qué? Recuerden que a ustedes la información les puede llegar con un poco de retraso, a mí las preguntas me pueden llegar con un poco de retraso, así que pregunten con bastante detalle, ¿ok? ¿Cómo llegó a eso de qué? ¿Cómo llegué a eso de la fracción? Por ejemplo, lo que hice fue contar 1,25, tiene dos decimales, así que tiene que estar dividida en 100. 0,08 tiene dos decimales, así que también tiene que estar dividida en 100. Como llegué al primer paso de acá fue solamente, usando cambio de base. Eso quiere decir que el logaritmo de una base de cierto número, ese cierto número pasa a ser el logaritmo de el argumento, del logaritmo del numerador, y la base pasa a ser el logaritmo del denominador. No sé en qué punto estabas refiriéndote. Bien, entonces siempre en estos ejercicios, el primer paso va a ser cambio de base. Bien, cuando tengan decimales, el siguiente paso va a ser expresar como fracción y limpiar un poco las cosas. ¿Ok? Ya, y aquí viene el caso, el punto en que yo les explico por qué no simplifiqué la fracción, porque esto podría haber sido 5 cuartos, esto podría haber sido 2 partido en 25. No lo hice porque como estos son logaritmos en base 10, y tenemos logaritmo de 100, ¿a qué número yo tengo que elevar el 10 para que me dé 100? A 2. Así que me voy a quedar con números más o menos sencillos de trabajar, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, 125 es, lo podemos escribir como multiplicación de factores primos. 125 es 5 al cubo, y 8 ya lo vimos arriba que era 2 al cubo. Entonces esto va a ser logaritmo de 5 al cubo, y por lo que habíamos hablado recién, logaritmo de 100, dado que 10 elevado a 2 es 100, el logaritmo en base 10 de 100 va a ser igual a 2. De la misma manera en el denominador, entonces vamos a tener logaritmo de 8, y 8 es 2 al cubo, y logaritmo de 100, que es 2. Ya nos queda poco, entonces, fíjense que tiene un poco más de pasos que el anterior. Ahora lo que hacemos es pasar las potencias a multiplicación. Logaritmo de 5 al cubo es 3 veces el logaritmo de 5 menos 2, y lo mismo abajo. Logaritmo de 2 al cubo va a ser 3 veces el logaritmo de 2 menos 2. Y ahora entonces reemplazamos los valores que teníamos arriba. Logaritmo de 5 era... logaritmo de 5 era 0.699 menos 2, y el logaritmo de 2 era 0.301. 3 veces por 0.301 menos 2. Tomás José levantó la mano y la bajó inmediatamente, así que me imagino que apretó el botón por error. Aquí entonces desarrollamos la multiplicación y la resta, y eso nos va a dar 0.097 en el numerador, y en el denominador nos va a dar menos 1.097.
Y eso, si es que ustedes lo dividen con su calculadora, va a dar justamente el menos 0.088, que es lo que habíamos determinado en un principio, que era la respuesta a este ejercicio. Así que, bien, si se fijan, hicimos todo bien, al parecer porque tenemos la misma respuesta de una página desconocida en Internet. Pero si se fijan, hemos aplicado las propiedades de los logaritmos que fuimos descubriendo a lo largo del curso y todos los pasos que seguimos fueron pasos lógicos que están explícitos ahí y espero que ustedes puedan entender. Nuevamente, si es que no pueden entender algo, lo preguntan ahora o lo preguntan después en algún otro momento, pero esfuércense en entenderlo. ¿Bien? Dejo como tarea para ustedes ver qué pasaría si es que ustedes simplificaran esta fracción de acá, ¿ok? Los cálculos se les complican un poco, pero no mucho, pero sí un poco para mi gusto. Les voy a indicar acá qué es lo que pasaría, ¿bien? Esa sería entonces una fracción de logaritmo de una fracción. 125 se puede simplificar como 5 cuartos y el 8 dividido en 100 se puede simplificar en 2 dividido en 25. Eso, perfecto. Ya. Ahí sí. Entonces, aquí ustedes les habría quedado en el numerador logaritmo de 5 menos 2 veces logaritmo de 2 y en el numerador logaritmo de 2 menos 2 veces logaritmo de 5 que lleva el mismo resultado. De hecho, lleva exactamente el mismo resultado porque hay muchas maneras de, en matemáticas, como ustedes saben, llegar al mismo resultado. Les dejo entonces como tarea corroborar que efectivamente esto ocurre. Bien, les cuento entonces qué vamos a hacer ahora. Vamos a... tienen tiempo si es que quieren, por cierto, de tomar un pantallazo ahora. En los minutos que nos quedan vamos a revisar las fechas de evaluación que vienen en el futuro, ¿bien? Los profes ya nos mandaron y ya están publicadas, como les dije, en las redes de contenidos y ya aparecen las fechas de evaluaciones, así que vamos a revisar ahorita cuáles son las que vamos a tener pronto. Entonces, vamos a poner stop acá y voy a buscar dónde están las redes de contenidos. Espero que ustedes las tengan también, que les hayan, el profe jefe se las haya enviado, o que si no lo ha hecho, que las hayan ido a buscar a donde estaban en la página del colegio. Bien, en la página del colegio ya están las redes de contenidos actualizadas. No me acuerdo en qué parte, así que lo voy a buscar ahora. Pero están todas, ahí están, bueno, con todas las fechas de todas las materias que están teniendo. Recuerden que se eliminó el taller de matemática aplicada y ustedes tenían otro, si que la memoria no me falla, con el profe Marcelo, que eso también lo eliminaron. Entonces, si ustedes van a la página del colegio, en la parte de documentos y protocolos, están las redes. Bien, vamos a ir a la de segundo medio para ver lo que nos compete al menos en matemática. Química, inglés, música, matemática. Excelente. Entonces tenemos evaluación de matemática que va a ser de esta materia y que por lo tanto lo vamos a ejercitar en las dos clases que quedan el día lunes 25 de mayo, como parece acá, se los voy a compartir. Bien. Pum. Ahí está nuestra red de contenidos resumida. Bien. Y lo que vamos a hacer entonces, ahí dice temas 9 y 10, pero debería ser 5 y 6. Lo que vamos a hacer entonces es que yo les voy a mandar una guía de trabajo en una página web que voy a preparar, que vamos a, en las clases del jueves y del viernes, yo les voy a contar cómo es que se trabaja dentro de esa página web, porque esa página web tiene la ventaja de que ustedes ponen la respuesta y se las corrige automáticamente.
Entonces, en la clase del día lunes van a tener la hora de clases para trabajar, ahí ustedes me pueden hacer sus preguntas, y aparte de eso van a tener que entregar la prueba durante el día. ¿Ok? No va a ser necesario entregarla exclusivamente dentro de la hora de clases, pero sí les voy a dar esa hora para que trabajen. Y idealmente, si ustedes pueden, la entregan durante esa hora de clase, no hay ningún problema. Yo solamente les voy a dar una hora tope en la tarde, como a las 8 o algo así, para que la entreguen. Bien, y la prueba va a ser entonces de logaritmos y propiedades de logaritmos. Como les decía entonces, la clase del jueves y el viernes vamos a repasar esos contenidos. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿dudas sobre esto? Preguntas, algún ejercicio que quieran repasar. Les mando, esto lo pueden encontrar en la página del colegio, de todas maneras les voy a mandar el link por el chat. Se lo voy a mandar ahora, si es que no lo tienen, ahí lo pueden ver, porque están las fechas de todas las evaluaciones. Ah, y no me acuerdo si les he contado esto, pero la gracia de esa página web es que puede tirar ejercicios con valores al azar, cosa de que nadie de ustedes tenga los mismos valores. Así que van a ser todos ejercicios distintos. Y como la página web los corrige solitos, yo no tengo que esforzarme tanto, tampoco corrigiendo muchas pruebas distintas. Lo que es conveniente tanto para ustedes como para mí. También la vamos a usar en física, porque en física también vamos a tener problemas de ese tipo. Bien, jóvenes, aprovechen este rato, esta media hora que tienen antes de la siguiente clase para despertar un poco. Este día nos ayuda mucho con las ganas de despertarse temprano, así que vayan a mojarse la cara con agua bien fría o tomar un buen desayuno eh, para que tengan mucha energía para el resto de sus clases, participen harto y continúen con su proceso educativo en estos tiempos tan difíciles. ¿Ok? Eso, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en las clases del jueves. Recuerden dejar un mensajito para que el robot de asistencia les tome justamente su asistencia, aunque yo ya tengo cachado a quienes entraron a las 8:50, quienes siguen creyendo que la clase es a las 9 o incluso quienes entraron a las 9:20. Así que están sapeados de todas maneras. Broma. Cuídense, que estén muy bien.